Yo sé que alguna vez tú te has preguntado, ¿qué es una ONG? Dígase, una organización no gubernamental. ¿Qué tipos de ONG existen y de dónde salen los cuartos? ¿Y por qué reciben tantas críticas? Eso y más en este episodio de tu podcast Política para el Pueblo. Hay más de 10 millones de ONG en el mundo. Eso dicen los datos. Y yo sé que alguna vez has oído ese término y te has preguntado ¿qué quiere decir? Y si no, pues pronto lo harás, porque son unas instituciones fundamentales de la vida social y política. Cuando hablamos de voluntariado, cuando hablamos de ayuda, pensamos en ONG, pero también las ONG juegan un rol político, y de eso vamos a hablar hoy en Política para el Pueblo. Así que te doy la bienvenida a este podcast, el podcast de la Escuela Política, donde te hablamos de lo que no te hablaron en la escuela. ¿A ti te hablaron de ONG en las escuelas, Nanita? Ay, no. A mí tampoco. Recuerda que puedes ver este episodio enterito haciéndote Patreon o Patreona de este fabuloso podcast. Gracias a todas las personas que ya son Patreon y Patreona, ya disfrutan de este podcast enterito y también de los materiales extras que hemos sacado y vamos a seguir sacando. Eso. Muy bien, bienvenida Nanita. Hola grupo, hola Virginia. Sí, porque estamos hoy Virginia y yo. Esto es un episodio íntimo, yo iba a decir que como las conversaciones que tenemos tú y yo, en las que yo te pregunto y tú me respondes, pero tú me dijiste que no diga eso, entonces por eso lo estoy diciendo. No, porque a veces yo salgo con preguntas de que, ¿qué es tal cosa? Y se va en una. Y yo dije, wow, excelente. Me acaban de dar un resumen de una enciclopedia que me encanta. Extrañando a nuestro querido Eduardo Acevedo, que anda muy ocupado por el mundo, pero claro. pronto, muy pronto. No, porque se ponen a estudiar en Barna, se ponen a trabajar en el negocio familiar, se ponen a dar clases en escuela, se meten en amores, y después no vienen al podcast, Te extrañamos, Eduardo. Perdón, ese fue mi intento de meterle al bloque. Entonces vamos a iniciar, como siempre, con la frase del día. Adelante. La frase del día. Muy bien, vamos con la frase del día que se las voy a decir ahora mismo. Todo trabajo que mejore a la humanidad tiene dignidad e importancia y debe emprenderse con esmerada excelencia. Martin Luther King Jr. Muy bien, qué linda esa frase. Y esa frase retrata, si se quiere, la ética, ¿verdad?, detrás de las ONG en su mejor versión, que es ese espíritu de ayudar a otros, ese espíritu de ofrecer trabajo voluntario o ofrecer donaciones a personas que lo necesitan. Y por eso me parece muy atinada, Nanita. Qué buena elección de frase. Ay, gracias. De las dos que me enviaste. O sea que muy buena elección de opciones. Y por supuesto, después de la frase vamos a pasar al concepto del día, que lo voy a dar yo misma porque Eduardo no está. Concepto del día, ONG. Acrónimo de Organización No Gubernamental. Si tú supieras que yo pensaba que eso venía de otra cosa. No sé por qué. ¿Qué? ¿Y qué tú pensabas que era? De algún otro idioma. Organización. Pues no, viene, bueno, en inglés igual se invierte NGO, Non-Governmental Organization. ONG. Dice el Diccionario de Geografía Humana, que casi siempre utilizamos para nuestros conceptos, que son asociaciones voluntarias sin fines de lucro que buscan actuar por el bien público. Y en esa primera frase están los 3 elementos fundamentales de una ONG. Sin fines de lucro, dígase que no son empresas, voluntarias y que buscan actuar por el bien común, o sea, que buscan una causa benéfica, ¿no?, de bien social. Y dice el diccionario, el término abarca una variedad de entidades, ese es el segundo tema, hay demasiadas organizaciones que entran dentro de ese término, muy diferentes entre ellas, desde organizaciones grandes con personal contratado hasta pequeños grupos de voluntarios no remunerados. Sus funciones son diversas e incluyen campañas, ayuda humanitaria, trabajo de desarrollo, bienestar social, actividades culturales, de conservación, etc. Muchas ofrecen servicios y programas a nombre de gobiernos, aunque son no gubernamentales, y de organizaciones intergubernamentales, y algunas han llegado a depender en gran medida del apoyo estatal, del financiamiento estatal. Según algunos análisis, operan en el espacio entre el Estado y el sector privado, y vamos a dejarlo ahí. Sí, esa es otra manera de entender las ONG. Todas las organizaciones que no son públicas, no son estatales, pero tampoco son empresas privadas con fines de lucro. Todo lo que está en el medio vendría siendo
organización no gubernamental, ONG. Quitando a las iglesias, por ejemplo. Claro. A ver, porque ya hay... Que tienen otro tipo de figura. Esta es la última frase de la definición del diccionario. Decía, en ocasiones se le considera erróneamente como sinónimo de sociedad civil. Pero sociedad civil es un término más amplio, donde entran medios de comunicación, instituciones educativas, instituciones religiosas, mientras que ONG es parte de la sociedad civil, pero son específicamente organizaciones. En República Dominicana, legalmente las ONG existen como asociaciones sin fines de lucro, reglamentadas por una ley del 2005, la ley 122-05, que establece todo cómo funciona su gobernanza interna, cuál es su proceso para constituirla, etc. Entonces, cuando se habla de asociaciones sin fines de lucro, viene siendo equivalente de ONG. Ven acá, y entonces, ahora que tú haces esa división, ¿es lo mismo una fundación de una empresa grande, qué sé yo, digo un banco que tiene una fundación, que una ONG que ayuda a niños pobres en un batey? Legalmente, por lo menos en la República Dominicana, sí, es lo mismo, legalmente, porque son ambas asociaciones sin fines de lucro. Claro, el financiamiento que van a manejar, la cantidad de gente que van a tener contratado, el tipo de trabajo que hacen va a ser diferente. Pero cuando tú dices ONG, ambas entran. Y ese es parte del problema de este término. Es un término sombrilla, si se quiere, para organizaciones muchas veces que si tú quieres un análisis, que si tú estás haciendo un análisis, no te funciona poner la junta, porque tienen naturalezas distintas. Pero es un término así de amplio. Y de hecho, hoy les tenemos un esquema del día fabuloso que va un poquito a retratar esa diversidad de tipos de ONG o a intentar hacer algún tipo de esquematización o de división de todos los tipos de ONG que pueden haber. Pero antes de entrar ahí, vamos a dar un poquito un antecedente histórico. Porque este concepto de personas de la sociedad civil que se organizan no para ser una empresa ni trabajando con el gobierno, sino por cuenta propia y con un fin social, es algo que existe históricamente, sobre todo desde la revolución industrial, el inicio del capitalismo, siempre han habido este tipo de esfuerzos de los ciudadanos. Y se considera que la primera ONG del mundo fue constituida en 1839 con una causa muy benéfica y muy social, y es la Sociedad Antiesclavista. Considerada la primera ONG internacional, porque otra cosa ya es dentro de cada país, que fue un esfuerzo de articular esa lucha en contra de la esclavitud por la abolición de la esclavitud. Pero ya había como, o sea, venía una lucha en contra de la esclavitud. Pero sí, me imagino que ellos dijeron, no, es que tenemos que organizarnos y hacerlo en equipo. Exactamente, porque una cosa es que haya un movimiento, que haya en redes, y otra cosa es que eso se formalice en una institución legal, que es lo que vendría siendo una ONG. ONG implica que no solo está la gente unida trabajando de manera voluntaria por una causa, sino que hay una institución legal que articula y organiza ese trabajo. ¿En 1800 qué fue eso? 39, la primera. Wow. Sin embargo, ese es un antecedente y existían este tipo de cosas, pero el término ONG como tal se empieza a popularizar ya a nivel internacional y en la época moderna a raíz de la fundación de la ONU y de la Carta Fundacional de la ONU de 1945, que utiliza ese término. Literalmente dice que los gobiernos podrán trabajar con organizaciones no gubernamentales para impulsar el desarrollo y la mejoría de la vida de sus poblaciones. Dice algo así, ¿no? Y a partir de ahí, entonces se empieza ya a utilizar ese término de la manera que se utiliza actualmente. Y ahora que tú mencionas a la ONU es una ONG? No, porque la ONU está compuesta por estados. Es una organización intergubernamental, interestatal. El término que se utiliza es multilateral. Sí, que tenemos un episodio de la ONU. Sí, que pueden ver el episodio con María Graciela Cuervo, donde hablamos más de la ONU y de las instituciones multilaterales, dígase, compuesta por varios estados. No es una ONG, pero sí las ONG, la ONU tiene un mecanismo que permite que cuando los países se reúnen a revisar qué tanto han cumplido los acuerdos internacionales, las ONG acreditadas que cumplen ciertos requisitos y se registran ante la ONU pueden participar. Okay. Y es parte del trabajo que hacen muchas ONGs, ¿no? Incidir y participar en esos foros internacionales de la ONU y de sus organismos.
Habiendo dado ese background, bueno, también se puede decir que aunque se popularizó el término a partir de la ONU, en la década de los 80 comienza un auge de las ONG porque aumenta el financiamiento, sobre todo liderado por Estados Unidos, que tomó una decisión política de impulsar el apoyo a las organizaciones no gubernamentales en el sur global, en el resto del mundo. Y también de las agencias de cooperación internacional que empezaron a donar no solo a los gobiernos de los países menos desarrollados, sino también a la sociedad civil, dígase a las ONG en este caso, sobre todo de los países menos desarrollados. Entonces, en la década de los 80 hubo un auge donde se forman o se fortalecen la gran mayoría de las grandes ONGs internacionales que tenemos hoy. Y vamos a hablar más de ellas. Entonces, ahora sí, pasamos, ¿qué tú dices, Nanita, a nuestro esquema del día? Bueno, tengo una pregunta antes del esquema. Okay. Tú hablaste de Estados Unidos. Tú sabes que hay mucha gente que dice que hay algunos países que utilizan esas ayudas humanitarias a través de ONGs para tener algún tipo de control sobre otros países. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso? Así es. Vamos a hablar de eso. Después que veamos la diversidad de ONG que hay, vamos a hablar de las críticas que hay a las ONG y del rol político que juegan. De ahí vienen las críticas, ¿no? Las críticas responden al rol político que juegan. Vamos para allá porque este es un podcast de política, obvio. Y no vamos a dejar una visión ingenua de las ONG. Okay. Pero antes vamos un poquito a ver la gran diversidad de ONG que hay con nuestro fabuloso esquema del día. A mí me encantan los esquemas. Entonces, este esquema está adaptado de un libro chulísimo que se llama ¿Cómo funciona la política? Es una guía gráfica que está llena de imágenes visuales sobre la política. Y le hicimos algunos cambiecitos para ustedes, por supuesto, y se lo pusimos aquí rediseñado. Pero básicamente, ese esquema presenta una división de las ONG en función de diferentes criterios, que, como digo, crean organizaciones muy diferentes. Criterio 1, naturaleza de su trabajo. Y para mí, en verdad, esta es la división quizá más importante porque es la más política. Hay ONGs que hacen trabajo operativo. Dígase, van a los pueblos, a las comunidades y dan servicios. Ponen una escuelita porque no hay escuela, hacen operativos médicos porque la gente necesita. Ajá, como esta ONG que le hacen limpieza dental a la gente en comunidades. Ajá, exactamente. Eso es un tipo de ONG que hace trabajo operativo. Pueden construir infraestructura, piensen en las que construyen pozo de agua en comunidades que no tienen, o baños, o letrina en lugares que se necesita, etc. Son intervenciones específicas, ¿ok? Ayuda humanitaria cuando hay una crisis. Recordemos cuando el terremoto de Haití en 2010. Todas esas ONG que fueron a llevar ayuda, a hacer intervención. Ok, es un trabajo operativo que muchas ONG hacen. Hay ONGs que hacen trabajo de campaña. ¿Qué quiere decir eso? Que más que ir a un lugar a ofrecer un servicio, hacen campaña para crear conciencia, para o lograr un cambio cultural, que haya más mujeres participando en la política, que haya más conciencia ambiental y no se tire la basura en la calle, por ejemplo, ¿no? Y o un cambio de políticas públicas, o sea, que el Estado asuma un trabajo que debería hacer y no hace. Y para eso esa ONG hace campaña. Puede ser generando conversaciones con los legisladores, creando conversatorios, haciendo investigaciones que luego publica, llevando voceros a los medios de comunicación que hablan de la importancia de este tema, ¿no? Eso es trabajo de campaña, de promover una causa para un cambio cultural o un cambio de políticas públicas. También hay campañas educativas. Campañas educativas. Recuerdo cuando yo estaba en el colegio, como que hablaban de salud sexual y reproductiva y no sé qué. Exactamente. Que van a sitios y dan charlas, regalan condones, ese tipo de cosas. Sí, ahí hay una mezcla, porque dar una educación que el Estado no da o dar acceso a, en este caso, eso viene siendo salud, porque el acceso a preservativo es una necesidad de salud y de planificación familiar. Eso viene siendo también operativo. Ahora, y aquí viene lo interesante. Muchas ONGs, alguien diría que la mayoría, por lo menos la mayoría de las ONGs internacionales, hacen un poco de ambos trabajos. Cuando tú decías campaña, entonces tú te referías como a lobby. Exactamente. Okay. Lo que pasa es que el lobby es un término más asociado a la incidencia desde sectores empresariales y corporativos. Okay. Pero sí, el término que se utiliza es incidencia. Okay. Claro, incidencia. ¿Qué? Influir en el Estado, influir en las políticas públicas. Eso es trabajo de campaña. Que deberían hacerlo todas las ONG.
porque se supone que si una ONG existe es porque hay algún problema, algún bache en la sociedad, una necesidad que el Estado no está supliendo. Entonces, ok, tú puedes estar ayudándome a que la gente tenga su diente limpio, pero no podemos estar constantemente en eso. Es como un asunto de lograr que el Estado logre las facilidades para que el pueblo tenga acceso a eso. Efectivamente. Y lo que pasa, y muchas veces pasa, que las ONG comienzan haciendo intervención y terminan haciendo campaña. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, a medida que hacen esa intervención, que nunca van a poder resolver el problema. Claro. Porque los problemas sociales, tú necesitas un Estado para resolverlo. Tú puedes tener un impacto local, un impacto que cambia vidas. Y el trabajo de muchísimas ONG a todos los niveles cambia vidas, pero no te resuelve un problema estructural. Por ejemplo, el problema de educación, tú tienes ONGs como Fe y Alegría, que yo fui voluntaria. Una organización hermosa que hace un trabajo bellísimo. Tiene más de 30 escuelas en los lugares más pobres de la República Dominicana. A los niños que toca les cambia la vida. Pero no va a solucionar el problema de la mala calidad educativa de la República Dominicana, porque para eso tú tendrías que estar en el Ministerio de Educación. No, y siguen naciendo niños. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchas ONG que comienzan haciendo intervención se dan cuenta de esa realidad y la misma práctica les lleva a hacer campaña, a hacer incidencia, sobre todo en los temas que toca. Yo pienso, por ejemplo, muchas de las ONG que trabajan con los niños y niñas, Visión Mundial, Plan Internacional, Save the Children, hacen trabajo operativo de intervención, apadrinan niños, apadrinan escuelas, etc. Pero cuando se están discutiendo temas que tienen que ver con la infancia, hacen trabajo de campaña y van al Congreso a dar su visión. Fueron de las que impulsaron, por ejemplo, la prohibición del matrimonio infantil. ¿Por qué? Porque como trabajan en las comunidades con niños, ven esa realidad y dicen, Dios mío, esto está pasando. Niños de 12 años casándose. Ellos, con el trabajo que hacen de campo, ¿cómo que se llama? Operativo. Sí, el trabajo operativo que hacen. Ellos de alguna manera también se convierten en estadistas de esa problemática. Claro. Entonces, ¿quién mejor que ellos para hacer la voz y para decirle, mira, o sea, tú tienes este porcentaje en esta comunidad que tiene este problema? Claro, el trabajo de campo te lleva a ver la necesidad de hacer campaña e incidencia, pero también el trabajo de campo te da legitimidad para hacer esa campaña y incidencia. Porque tú manejas datos de la realidad, tienes historias de la realidad, tienes un reconocimiento que la comunidad le da, porque todas esas ONG que tienen años en las comunidades más pobres, pues la gente las valora y reconoce ese esfuerzo. Entonces, esa era una primera distinción importante. Las ONG hacen trabajo operativo, hacen trabajo de campaña y muchas veces hacen ambos. Eso era, según la naturaleza de la financiación, diferentes tipos de ONG. Según la dimensión de su trabajo, hay ONG local que trabajan en una comunidad específica o están compuestas por miembros de esa misma comunidad que se organizaron para resolver algún problema o impulsar alguna iniciativa. Hay ONGs nacionales que trabajan a nivel de país y hay ONGs internacionales.